Estimados estudiantes de la carrera de Ingeniería de Sistemas del curso primero B turno tarde, bienvenidos a la materia Historia y Culturas Andinas. En esta oportunidad vamos a continuar con la unidad número 5, la historia de la ciencia y la tecnología, en diapositiva 5.3. En ese sentido, vamos a iniciar. Vamos a señalar indicando que la ingeniería en su tecnología y la ciencia ha tenido su evolución a lo largo de la evolución del hombre, desde la aparición de la piedra hasta los circuitos de hoy en día. La ingeniería fue evolucionando juntamente con el hombre, pasando de utilizar la piedra como una herramienta básica hace 2 millones de años atrás, cuando el hombre, nuestros antepasados, lo utilizaron como herramienta, hasta los inicios de los artefactos, hasta los inicios de las herramientas como los vehículos de transporte. También la piedra significó en la misma importancia el desarrollo de el avance de la humanidad. En ese sentido, se debe destacar, señalar que la tecnología ha logrado desarrollarse a lo largo de toda la evolución del hombre. Es decir, desde la prehistoria hasta nuestros días, la ingeniería ha logrado conllevar a solucionar un conjunto de problemas inertes referentes al hombre, inmersos en su desarrollo político, social, económico. Es decir, desde la piedra, su gran desarrollo como la pintura, la utilización de animales como animales de carga, construyendo, edificando pirámides, templos, arenas romanas, donde se enfrentaron los gladiadores, creando textos como la Sagrada Escritura, la Biblia, transportes como los vehículos y la llegada a la luna. La ingeniería ha crecido juntamente con el hombre, es decir, la evolución tecnológica, la ciencia, la técnica y la tecnología en sus etapas también es considerado como etapas evolutivas, porque pasó del periodo paleolítico al neolítico, del nomadismo en el paleolítico al sedentario del neolítico, y con esto aparece la edad de los metales, aparece la gama de civilizaciones antiguas, posteriormente para pasar a la edad media moderna y seguir con la revolución industrial. Y en pleno siglo XX pasado y este siglo XXI, aún la ingeniería va a seguir nuevos rumbos. La ciencia es conjunto de conocimiento que está en torno a lo que nos rodea. Y la técnica es aquello que construye, que puede crear un instrumento como un telescopio, un barco, un lápiz, una nave espacial, un robot, cualquier otro elemento, va a implicar su utilización, su dominio que lo va a hacer más notorio cuando utilice una herramienta denominada tecnología, como la piedra. Si ponemos encima de un poste un objeto y queremos derribar con la piedra, al primer intento no lo vamos a poder realizar porque nos falta dominar la técnica, lo que se denomina como el arte de la perfección, con esa herramienta denominado tecnología. Puede ser la piedra de la prehistoria o en estos días puede ser una flecha o cualquier herramienta. Entonces, la RAE, también la Real Academia Española, va a referirnos cuando se señala la palabra tecnología como un conjunto de teorías y técnicas que permiten
el aprovechamiento práctico de un conocimiento científico. Es decir, estamos hablando de dominar la técnica, el cómo, para perfeccionar. De ahí viene la frase, la práctica hacia el maestro. Vamos a aprender factorización, por ahí la miscelánea, vamos a aprender caso 1, caso 2, y practicando continuamente, constantemente, vamos a ser unos expertos en factorización. Entonces la ciencia, la tecnología y la técnica están relacionadas. ¿Por qué? Porque en la búsqueda de solución ante un problema siempre nos va a dar una forma de solucionar. Podemos hablar como una receta, así como cuando se prepara una comida, un plato o una torta, una masita, se habla siempre de receta. Elementos para crear esa torta, se habla de ese proceso, esa guía, y nos dirá la receta. Primero, paso 1, compre harina, huevo, mantequilla, manteca, levadura, sal, azúcar, demás. Y el procedimiento: primero mezcle la harina con tanta cantidad de harina, disuelva en una fuente, agregue tanta cantidad de mantequilla, de manteca, mezcle tal porción, haga este proceso por tanto tiempo. O sea, nos va a dar un proceso. Lo mismo se habla de la ciencia, técnica y tecnología, porque nos va a dar una solución, una receta para solucionar. Queremos sumar, no tenemos la receta, la tabla de la suma. Queremos multiplicar, tenemos nuestra receta, la tabla de multiplicar. 2 por 1, ¿cuánto es? 3 por 2, ¿cuánto es? Ya está. Entonces, de ahí se habla de la evolución tecnológica. Es decir, desde que el hombre utilizó la piedra como una solución a sus problemas, hasta hoy en día, cuando hablamos de teléfonos celulares, que no es más que un elemento de solución que nos permite comunicarnos con todas las personas con quienes queremos y necesitamos establecer contacto comunicacional. Estamos en clases virtuales. No hay clases presenciales por el tema de la pandemia, COVID-19. Entonces, ¿cómo se ha solucionado ese problema? Se ha creado las clases virtuales. Google Meet, Zoom para las explicaciones y la plataforma Moodle o Classroom para el envío de material. De esta manera, la tecnología nos brinda como solución esas plataformas. Y a lo largo de la historia de la tecnología y la ciencia, ha siempre sido el factor común solucionador de los problemas de esas sociedades humanas. En la prehistoria, ¿cuál era el problema de la sociedad primitiva, prehistórica? Habían factores que amenazaban la vida de los cavernícolas, por así decirlo, o los hombres de la prehistoria. Fieras que los cazaban, fenómenos atmosféricos, truenos, rayos, relámpagos. ¿Y el hombre qué solución buscó? Para ahuyentar a los animales voy a utilizar la piedra como elemento de defensa. Para escaparme de los truenos, rayos, relámpagos, voy a protegerme en las cuevas. Ahora, si hay un oso ahí, bueno, ya, ni modo, me comió. Entonces, a partir de esta interpretación en la prehistoria, la escritura va a ser otro avance de la ingeniería. Termina la prehistoria y comienza la historia con la escritura. Según los estudiosos, los antropólogos, por ejemplo, y los arqueólogos van a determinar a qué cultura pertenece esa escritura. Y nos van a armar todo el gran modelo que tenemos. Los jeroglíficos de Egipto, la escritura cuneiforme como la que nos muestra la imagen propia de la cultura sumeria en Mesopotamia, hoy en día denominado Irak, la ciudad entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates, con este tipo de escritura, la que nos muestra la lámina, donde la cultura sumeria narraron, recopilaron su historia, su religión, su política, su economía, su sociedad y todo lo relacionado a
esta cultura de la Edad Antigua. En la prehistoria se va a hacer un milagro de la ingeniería porque se va a descubrir, se va a crear la escritura. En la Edad Antigua, también en la Edad Media, moderna y contemporánea hasta nuestros días, la ingeniería va a seguir su desarrollo. En la prehistoria, en el periodo paleolítico, de hace 2 millones de años atrás a 40.000 años antes de Cristo, el hombre va a perfeccionar su casa, va a vivir como un nómada, trasladándose de un lado a otro, pero va a sobrevivir. En el mesolítico, de igual manera, va a tener la transición, va a pasar del nomadismo al sedentarismo del periodo neolítico, donde el hombre ya no va a caminar de un lado a otro, se va a quedar en un solo sitio y va a crear nueva solución a su problema de alimentación, a su problema de vivienda, porque va a construir chozas, casas, va a generar agricultura y ganadería. Y con eso va a aparecer la edad de los metales, edad de bronce, hierro, y con esto el inicio de las guerras de las culturas en la Edad Antigua. Pero en el periodo paleolítico el hombre va a generar especialización de tareas. Como nos muestra la imagen, la mujer se va a limitar a cuidar a los niños, a enseñar a las niñas tejido, cómo organizar la casa, y por su parte el hombre, como nos muestra la imagen, se va a dedicar a la caza, a la pesca, a traer comida a la familia. Y el hombre también va a despertar otro tipo de nuevos logros de ingeniería, como el arte. Va a empezar a realizar dibujos en las cuevas, como Altamira en España, va a crear esculturas como la Venus de Willendorf, y va a crear diferentes armas para cazar, pescar. Y eso es un gran logro de ingeniería para el hombre en la prehistoria. Por otra parte, va a crear un modelo de supervivencia basado en la utilización de aspectos y elementos como el fuego. Entonces, a partir de esto, el hombre va a heredarnos como un gran legado el fuego, y hoy en día lo utilizamos el fuego parte de nuestra vida. Tenemos el fuego del gas en la casa para preparar nuestras comidas, para calentar nuestras comidas, simplemente para alumbrar en lugares donde no es visible, donde no llega la energía eléctrica. Aún hoy en día el fuego va a ser parte de nuestras vidas. Es un elemento de la naturaleza heredado por nuestros antepasados desde la prehistoria. Y la piedra, como nos muestra la imagen en la parte inferior derecha, las puntas de lanza, de flecha, un artefacto que se logró con la modernización, con la aplicación de ingeniería respecto a la piedra tallada, porque la piedra va a pasar a ser pulida, y en ese proceso vamos a adquirir mejor elemento que nos va a permitir cazar, pescar o defendernos de algunos animales que nos amenazan. Y aquí también se puede ver ingeniería prehistórica. Entonces la piedra tallada va a significar un primer momento donde el hombre va a utilizar y va a hacer uso de ese término de conocimiento, de razonar, de pensar cómo convertir esa piedra común en una herramienta, un arma, un elemento que le permita mejorar su condición de vida. El hombre primitivo va a utilizar para defenderse o para cazar. Y en las noches, como nos muestra la imagen, el hombre va a poder utilizar el fuego para calentar su hogar, para cocinar su alimento, o simplemente para defenderse ante la amenaza de cualquier animal, como el dientes de sable. Ya sea en la época de los glaciares con el Homo neandertal o con el Homo erectus, combatiendo ante las diferentes inclemencias del tiempo, estaciones como invierno, otoño. La siguiente lámina nos ilustra con los puntos negros los lugares donde el hombre desarrolló su ingeniería, pintando paredes, conviviendo, dejando un vestigio de su paso por
en este caso toda Europa. La lámina en la parte inferior de ella nos ilustra cómo el hombre en el Mesolítico tuvo la gran virtud de desarrollar su ingeniería creacional, tallando piedras hasta la perfección de la utilización en el tallado de huesos de animales cazados. Y a partir de esto va a perfeccionar su condición de vida, porque va a poder alimentar a su familia con una gran facilidad a partir de la utilización de estas herramientas como elementos que le van a poder permitir cazar, pescar con mayor facilidad. La imagen nos muestra cómo fue la vida del hombre. En un primer momento está factores como la sequía, propio de las estaciones del año, y el cambio de estación, el retorno del agua, de las lluvias, la proliferación de fauna y flora, y con esto mayor oportunidad de alimento para el hombre. En ese momento el hombre empezó a observar su entorno, empezó a observar lo que pasa a su alrededor, y a partir de esto empezó a deducir que en cierto momento del año hay sequía, hay lluvia en abundancia, los animales se multiplican, y con eso el hombre empezó a analizar su cambio de vida. De ser nómada pasó a ser sedentario. Ya el sedentario se dedicó a ser agricultor y ganadero. Domesticó animales y con eso fue perfeccionando su estilo de vida. Y se da la revolución neolítica, porque aparece la agricultura. El hombre aprende a sacarle provecho a la tierra, y por otro lado aprende a domesticar y poder realizar la actividad de ganadería en animales silvestres de su entorno. Y con esto va a aparecer los primeros cultivos y la primera domesticación de los animales, dando origen al sedentarismo, es decir, se queda ahí y no se mueve más. Entonces la ingeniería también es el modelo de herramientas para la diferente utilización. Como vemos en la imagen de la derecha, nos permite observar diferentes herramientas destinadas a la agricultura, lo que en la prehistoria habría sido la ingeniería prehistórica, porque le sirvió al hombre para satisfacer alguna necesidad de tipo agrícola. La actividad agrícola y la actividad ganadera le ha significado al hombre mejorar su condición de vida, poder alimentar mejor a su familia, y por qué no poder generar los primeros pasos del comercio. Entonces en el periodo neolítico la herramienta de la piedra se hace más utilizar, aparece la piedra pulida, aparece la rueda que mejora el transporte. Se inició a la era de los metales y la metalurgia, y con esto aparece una nueva etapa de la ingeniería, porque el hombre empieza a generar mayores herramientas para solucionar su problema de vida. Como nos muestra la lámina en el periodo neolítico, o conocido como revolución neolítica, la tecnología sigue su ascenso de utilizar piedras, como nos muestra la imagen de la izquierda. El hombre pasa a utilizar los metales, previamente a conocer el proceso de la fundición, y aparecen otros elementos como la alfarería y otros más. Es decir, el hombre perfecciona actividades como la pesca, el hombre aprende el pulido de la piedra, el hombre empieza a edificar viviendas, el hombre se especializa en la agricultura, utilizando diferentes herramientas como la molienda, aparece innovando la cerámica, la fabricación de las vasijas,
el hombre aprende a cultivar utilizando diferentes herramientas. Las mujeres se especializan en tejidos. El hombre aprende a domesticar animales. Toda una gama que se interrelacionan entre sí. Parte de la vida sedentaria. El hombre vive ahí y no se va más de un lugar a otro lugar, porque su economía va a estar en los pilares de la agricultura y la ganadería. Siempre muy importante la herramienta para perfeccionar su actividad, como la agrícola, perfeccionando sus instrumentos de arado, que le va a permitir arar con el menor esfuerzo, pero con la mayor eficiencia y eficacia, para poder generar mayor cosecha y de esta manera poder asegurar el porvenir de su familia. A eso el hombre va a sumar otras actividades como el dominio de la fundición. Para nosotros una imagen rudimentaria, pero para los hombres de su época debió ser una base de gran importancia tecnológica, científica y de ingeniería, toda vez que este proceso de fundición también conllevó a un gran dominio de este arte. Y con eso va a aparecer una nueva etapa, el arte de los metales, donde las herramientas van a pasar de ser herramientas de agricultura a herramientas para ser utilizadas en la conquista, en el sometimiento de otros pueblos. Y con esto va a aparecer las guerras y las invasiones. La era de cobre, bronce y hierro van a tener su máxima magnitud y esplendor en el desarrollo, en el origen de los imperios al someter a los pueblos vecinos, utilizando las armas de hierro. En ese sentido, la edad de los metales va a significar también nuevos inventos, como la rueda para mejorar el transporte y aumentar el comercio de mercancías, la vela para aumentar el comercio y el transporte marítimo de los barcos, y el arado para perfeccionar y extender y producir mucho mayor cantidad de productos en la tierra. Entonces se va a pasar de vivir a la aldea a la ciudad con este tipo de elementos. Entre los metales se va a destacar aún el trabajo de escultura. Se va a generar instrumentos como las hachas y instrumentos bélicos, puntas de lanza y otros más, y una amplia gama de herramientas de guerra, todas utilizadas para engrandecer un imperio, como lo fue el caso del Imperio Romano o el Imperio Chino. Entonces los metales van a significar ese gran aporte de transición y a base de la ingeniería, que le va a permitir al hombre desarrollar mayor cantidad de herramientas que le permitan conquistar a un pueblo y edificar un imperio. Egipto, con su gran aporte con la escritura jeroglífica. Grecia, con sus grandes inventos como el tornillo de Arquímedes, que no es más que un reflejo de un gran ingeniero que le va a permitir sacar el agua de un pozo. Y Roma nos va a sorprender con sus construcciones, con sus acueductos para transportar el agua de un sitio como un lago a lugares como sus ciudades, que aún hoy en día perduran a lo largo de la historia. Entonces Egipto, con su gran innovación de vida, va a mostrarnos un conjunto de desarrollo de ingeniería, edificando templos, reconstruyendo pirámides,
creando ciudades, un estilo de vida propio de el momento, pero con la presencia de la ingeniería, utilizando la rueda y otros elementos. Grecia, por su parte, va a aportar con un conjunto de conocimientos teóricos como la matemática, la filosofía, la física, la química y la medicina, donde filósofos importantes aún de trascendencia hoy en día van a hacer su aparición. Platón, Aristóteles, Sócrates, Demócrito, con otros como Pitágoras, experto en las matemáticas, y Euclides. Y van a aparecer científicos como Arquímedes y Ptolomeo. Entonces, a partir de este conjunto de aparición de estos personajes, la ingeniería va a seguir su desarrollo. Todas las civilizaciones tuvieron un gran aporte en Europa, Asia, desde las construcciones romanas hasta la muralla china. La ingeniería va a tener su gran desarrollo, su continua expansión en Europa y Asia, hasta inventos como el reloj. Ya en la Edad Media, inventos como el molino de viento, el astrolabio para estudiar las estrellas, la brújula para poder ubicarse en un viaje determinado, o el reloj para medir el tiempo, nos va a servir como nuevos inventos de tecnología e ingeniería. Ya en los diferentes siglos van a aparecer otros inventos, tanto en Asia como en Europa, pero que va a significar el continuo avance de la tecnología. Es decir, la tecnología, la ciencia, la técnica en ningún momento paró, sino es una actividad muy dinámica propia de la historia y de los pueblos, porque en la edad moderna se va a dar nuevos avances gracias al aporte de nuevos inventos. Leonardo da Vinci, Galileo, Newton y otros más van a hacer su aporte al campo de la ingeniería, la ciencia, la tecnología y la historia. En la edad moderna van a aparecer nuevos inventos. La imprenta de Johannes Gutenberg, el telescopio de Hans Lippershey, en relación a Galileo Galilei, va a innovar el estudio de las estrellas. Por su parte, el microscopio. A partir de la innovación de Hans Zacharias Hansen, se va a empezar a construir instrumentos como el telescopio, que va a permitir observar un ecosistema no visible por el ojo humano, como lo es la vida unicelular, la vida bacteriológica. A partir de este estudio, el hombre va a innovar su conocimiento en la medicina y la ciencia. Otros, como el reloj de péndulo, también van a seguir su aporte en nuevos estudios y diferentes, ya sea la imprenta de Johannes Gutenberg en la parte de la izquierda o los telescopios. Van a permitir al hombre hoy en día mejorar el estudio de todos estos elementos que yacen en el interior del planeta y fuera del mismo, todo con la intención siempre de satisfacer las expectativas de la humanidad. Entonces, a finales del siglo XVIII se va a dar la gran relevancia de la ingeniería cuando va a aparecer la revolución industrial, donde va a mejorar el comercio, va a transformar la actividad agrícola
la población va a tener un aumento demográfico a partir de la creación de nuevas herramientas o máquinas. Si bien la revolución industrial se divide en varias etapas, estas se caracterizan porque utilizó diferentes elementos como combustible. El carbón en la primera etapa, que le ha permitido mover máquinas, como las máquinas a vapor, los trenes a vapor. Y hoy en día utilizamos el petróleo y sus derivados, gasolina, diésel, para mover movilidades, vehículos o maquinarias. Entonces, se habla de una tercera revolución cuando el hombre va a utilizar el elemento científico tecnológico, como pasó en la Segunda Guerra Mundial. Ya ahora se habla de una telecomunicación más moderna, se habla de la ciencia de la informática, la robótica, la biotecnología. Hablamos de niveles mucho más precisos y elevados. La máquina a vapor, por ejemplo, un conjunto de herramientas, válvulas, cilindros, barras de pistones, balancines, volantes y demás, va a mostrar el inicio, el avance de la ingeniería en la aplicación y en el desarrollo de nuevos instrumentos como las máquinas a vapor, como los hornos de fundición, que aún hoy en día son muy utilizados por las empresas destinadas a esta actividad económica. Y esto va a mejorar la vida de las personas, porque va a satisfacer las necesidades de cada persona, de cada familia y de cada sociedad en cada parte del mundo. Desde los primeros inventos como el telégrafo eléctrico hasta nuestros días, la ingeniería ha seguido su paso a lo largo de la evolución juntamente con el hombre. En ese sentido, el alfabeto Morse y todo lo demás va a seguir su paso junto a la evolución del hombre, satisfaciendo sus necesidades de comunicación, o en el caso de la agricultura, para mejorar la alimentación a través de la producción de diferentes alimentos del hombre. Ya en el siglo XX va a tener otra faceta la ingeniería. Van a aparecer elementos para mejorar el transporte, el ferrocarril vía terrestre, los barcos vía marítima, el automóvil vía terrestre y los aviones vía aérea. Los trenes, si en su primer momento aparecieron a vapor, hoy en día utilizan como combustible la electricidad en Europa y en Asia. Van a mejorar el transporte, van a mejorar porque va a realizar viajes de mayor distancia en menor tiempo. Los barcos como los portaaviones, los acorazados y otros van a mejorar el armamento militar de los países denominados potenciales. Los autos de Fórmula 1, Fórmula 2 y Fórmula 3 van a mejorar las expectativas de recorrer grandes distancias en menor tiempo, todas en el marco del deporte, con sus riesgos para los pilotos. Y por el cielo, los aviones van a seguir innovando, realizando viajes a mayor distancia, a menor tiempo, como el Concorde, que puede realizar de un continente a otro continente. Esas estelas que vemos muchas veces en el cielo y decimos es un avión a chorro, son producto de estas naves modernas, esas naves que van de un continente a otro continente. Entonces, este tipo de materiales modernos van a significar el continuo avance de la ingeniería, porque van a aparecer nuevos materiales como el plástico. Si bien hoy en día se habla de que es un componente que contamina la naturaleza, toda vez que su descomposición implica 100 años,
esto no va a dejar de ser una nueva innovación en el proceso de vida de cada persona. Van a aparecer los semiconductores, silicio, magnesio y demás, que van a mejorar la vida de las personas. Todas estas actividades que el hombre realiza, que el hombre va creando nuevos elementos, no es más que producto para satisfacer sus necesidades. Hoy en día, cuando vamos a comprar al mercado, cualquier que sea el producto, siempre nos van a dar una bolsa de plástico. Siempre nos van a dar en un pedazo de nylon. ¿Y qué hacemos después? Lo botamos, lo tiramos. Cuando desconocemos el daño que puede causar a la naturaleza, que es nuestro hogar. Entonces, en algún momento, el hombre, cuando creó el plástico, el nylon, no lo hizo para contaminar, lo hizo para darle al hombre una envoltura donde pueda trasladar sus productos. Entonces, a partir de este tipo de innovaciones nuevas van a darse con mayor amplitud en el mundo. Van a pasar los semiconductores hechos de silicio y de germanio, donde van a apoyar la parte de la electrónica en los instrumentos electrónicos. Hoy en día se habla de fibra óptica, ya no cableado, todo fibra óptica, señales de láser. Se habla de nuevas fuentes de energía, porque no olvidemos que primero se utilizó carbón, petróleo, ahora gas natural. Se habla de que estos elementos están contaminando el planeta y se habla de la búsqueda de una nueva fuente de energía. Se habla de la energía alterna, la electricidad y otras más. Entonces, a partir de esta búsqueda de solución, el hombre, mediante la aplicación de su ingeniería, va a generar nuevos elementos. ¿Cuál será la energía de aquí a 100 años? Nos contarán nuestros hijos, nuestros nietos o bisnietos. Entonces, la electrónica va también a realizar su innovación, porque va a aparecer la tecnología computacional. Por primera vez van a aparecer las computadoras y no son como lo que estamos acostumbrados a ver, teclados, monitor, no, es otro tipo de modelos más antiguos, almacenadores como los cerebros de datos. En 1944 se crea el ENIAC, el primer ordenador formado por tubos vacíos. Simplemente almacenaba datos, como el cerebro, guardaba datos. Y con el paso esto fue innovándose. Se crearon circuitos integrados, los computadores se modernizaron, aparecieron los microprocesadores más veloces, con más capacidad de almacenamiento, lo cual hoy en día va a ser un nuevo legado de décadas atrás como producto del avance de la tecnología. En la década pasada, en el siglo pasado, 20, apareció la radio, la televisión. Y hoy en día tenemos la telefonía móvil, como nos muestra la imagen en la parte inferior izquierda. Los televisores y las radios eran creadas en base a válvulas, pero hoy en día tenemos celulares, tablets, ordenadores sobre la base de circuitos integrados y demás, que tienen una función de mejorar la comunicación. A partir de la llegada de los Estados Unidos a la Luna, en 1969 por Armstrong, Aldrin y Collins, el hombre pasa a una nueva etapa. Y con esto la tecnología, la ingeniería tiene otro avance. Es decir, el hombre avanza y junto con él la ingeniería va haciendo también su desarrollo en la vida del planeta. Hoy tenemos satélites artificiales que nos permiten estudiar lo que acontece en el planeta, sea en términos meteorológicos o climáticos, determinando el clima, o simplemente están como telescopios enormes mirando al espacio
tratando de ver qué hay en el inmenso espacio. Entonces la tecnología, la ingeniería, aún tiene su avance con el hombre. Cada día aparece un celular nuevo. Eso es avance en ingeniería. Por eso hoy en día se crean incluso técnicos que puedan arreglar celulares, porque hay un problema, se daña un celular. Entonces alguien se tiene que especializar. Es otra rama de la ingeniería. Nos compramos computadoras, sea laptop o fijas, y sin darnos cuenta entramos a la red y sin querer bajamos un virus y nos va dañando toda la parte interna, todo el software, y nos va dañando. Acudimos a un experto, a un técnico, a un ingeniero que nos limpie o que nos instale una nueva versión. Entonces la ingeniería va a seguir y sigue avanzando. La revolución informática aún sigue avanzando. Las tecnologías de la informática, la comunicación, las TICs van a seguir su paso, dándonos nuevas herramientas para mejorar lo que ya conocemos. En febrero pasado del año 2020, las clases se iniciaron de manera presencial. Las clases en aulas. El 13 de marzo se declara el inicio de la cuarentena porque aparecen los primeros infectados de COVID-19. Muchos ministerios, entre ellos el Ministerio de Educación, señala cerrar escuelas, colegios, institutos y universidades públicas y privadas. Se procedió a cumplir la cuarentena. Sin embargo, surge un nuevo problema. ¿Y qué hacemos con la educación? ¿Cómo damos continuidad a la enseñanza, al proceso de enseñanza a los estudiantes? Y surge como una solución plataformas virtuales, clases virtuales. Vamos a utilizar aplicaciones como el Google Meet o el Zoom para la explicación virtual y plataformas como el Moodle o el Classroom para el envío de material. A esto se va a complementar otra aplicación, el WhatsApp, para enviar comunicados, avisos y mantener la constante información entre el docente y el estudiante. Entonces, esta solución surge para satisfacer la necesidad. ¿Cómo continuamos la educación? En este semestre, segundo del año primero para ustedes, estamos con la modalidad virtual. Clases por Zoom y el Moodle para el envío de material y el WhatsApp para el comunicado, el aviso de algún aviso de importancia académica. Para el año 2021 posiblemente se mantenga virtual o presencial. En función a la coyuntura actual, nuestras autoridades tomarán alguna decisión. Entonces, como ven ustedes, la revolución de la informática, las TICs, están presentes porque los ingenieros han buscado soluciones al problema de la educación. En el tema laboral, empezaron a organizarse el trabajo en casa, como se dice, con ayuda de las TICs. Entonces, a partir de ese conjunto de eventos, el hombre va a tratar de expandir su conocimiento. Va a hablar de estudiar el espacio, lo que hay en el cosmos, mediante la implementación de satélites en todo el planeta. Va a estudiar el contorno del planeta. Es otro gran logro de la ingeniería espacial. Países como los Estados Unidos gastan en la construcción de un satélite cientos de miles de millones de dólares. ¿Por qué? Porque quieren conocer lo que hay más allá. A partir de la creación de nuevos elementos, nuevos componentes, la ingeniería va a pasar a otro ámbito.
la ingeniería de la astronomía. Los que quieren ser astronautas tienen que estudiar esa carrera. De esta manera, quiero terminar señalando que la ingeniería nació cuando el hombre empezó a razonar en la prehistoria y sigue hoy en día porque el hombre va desarrollando nuevos elementos, nueva teoría científica y aparecen nuevos conceptos universales. Como el celular es un elemento universal porque hay en todo el planeta. Todos lo utilizan porque es una necesidad que nos permite comunicarnos con una persona, con otras personas en cualquier lugar del mundo. Utilizando la red de internet podemos establecer comunicación. Entonces, termino la unidad de hoy indicando que la ingeniería evolucionó juntamente al hombre y terminará y morirá cuando el hombre también llega a su final. Con esto termino la unidad. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Dios los bendiga.